capaces de exportar lo que nuestra isla sabe darnos, creo que saldremos de muchos problemas. Y entonces el señor Temo estaría contento porque vamos de esa manera a hacer desaparecer la pobreza y el país se va a enriquecer, pero se va a enriquecer sin gastos, se va a enriquecer sin grandes inversiones, simplemente aprovechando lo que, como dice la señora, Dios nos ha dado, aunque el hombre debe utilizar los recursos que Dios nos dio de la mejor manera posible. Usted sin duda alguna, no hay que decirlo, es una persona de otra latitud con relación, es un ciudadano del mundo, pero viene de Europa. Y yo quisiera así rápidamente saber, antes de usted llegar a la República Dominicana, a esta isla, ¿cómo llegó rápidamente? ¿Qué oyó hablar de ella antes? Y en fin, ¿por qué está aquí? ¿Y qué le pareció después que llegó? Bueno, vamos entonces a hablar por etapas. Primero la prellegada. Soy español, aunque tengo doble nacionalidad, soy también francés. Pero en España, en Europa, pero sobre todo en España, se habla mucho de la República Dominicana. Y se habla agradablemente, se habla bien, a pesar de que la mayoría de las personas que fueron a trabajar en España, no todas son honestas y no todas realizaron trabajos de calidad. Pero bueno, España es un país que tiene un gran cariño a esta isla, primero porque fue la primera que descubrió Colón y segundo porque se sufrió tanto en cuanto a el histórico que España quiere ahora hacer un gesto y decir no, todo ese oro, todos esos recursos que al parecer robaron, nosotros no queremos robar, nosotros queremos ayudar y nosotros estamos aquí para ayudar. Tenéis que saber que España... Se autoincriminan los españoles en Sí, este sí, caso. pero porque el español es como todos, tenemos un poco de humanismo y después somos muy bondadosos con nuestra gente. Y esta isla es nuestra gente. Entonces lo que no podemos olvidar y lo que no podemos eliminar de nuestra mente es que España es un país que tiene muchas ayudas económicas y que lo demuestra de varias y diferentes maneras. Primero, de una manera generosa, como son las ONGs, Cervantes y demás, el dinero que aporta España a esta isla. Antes aportaba más porque la economía estaba mejor, pero que aporta es bastante, suficiente, interesante. Y después no olvidéis que España es quizás el primer inversor a la isla en cuanto a turismo. Entonces, España hace esfuerzos porque quiere y considera que esta isla aún es parte integrante de la familia. Como tenemos tantos temas precisamente y estamos ávidos de oír y gente como usted, vamos a ir por parte diciendo cuál es el impacto, qué es lo que usted cree ya como economista. En este caso estamos hablando con un especialista, un planificador. Usted sabe, sin argumentarle, no tenemos que argumentarle las preguntas, usted sabe que la modalidad de la compra por internet es una de las explosiones de los últimos tiempos en términos económicos, prácticamente globalizada. Sin embargo, nosotros hemos tenido esa práctica un poquito tarde y rápidamente recibe un choque que está todo el mundo cuestionándose qué pasa, por qué, qué será, etcétera. Ayúdenos a desbaratar esa madeja Pero un poco. aunque nosotros ingresamos un poco tarde al mundo del comercio electrónico, nos hemos integrado de manera rápida y básicamente es total. Adelante. Bueno, este tema merece mucho tiempo, pero vamos a hablar así un poco rápidamente para que todos intentemos comprender. Lo más importante yo creo que es la evolución. Evidentemente el consumo por internet es muy evolutivo, la evolución es muy rápida y se está haciendo de manera, yo diría, un poquito desorientada. Hay que saber que las compras por internet, al parecer, son necesidades de primer orden, yo diría, para aquellas familias que no tienen grandes recursos. Si una familia no tiene grandes recursos, ¿qué hace? Intenta, mira, observa, contempla para poder comprar lo que necesita al mejor costo. Da la coincidencia de que estas ventas por internet, donde a veces son stock de
mercancía que queda. Otras veces son mercancías que no se han podido vender o que están a punto de venderse, pero que a lo mejor el comprador de la mercancía hizo quiebra y que se quedan en almacén. Otra cosa importante también es que una parte de esta mercancía es de segunda mano, de ocasión. Entonces, yo creo que no se debe hacer los errores que han hecho dos países importantes. Escúcheme, doctor, ahí mismo, ¿no se corre también el riesgo de que grandes comerciantes también aprovechen creando modalidades diferentes, ajustándola a la técnica de la compra para aprovecharse y sumar más dentro de su propio mecanismo tradicional? Eso es lo que íbamos a tratar después. Pero bueno, ya que me pregunta usted, vamos a responder. Mire, lo que tiene que hacer el empresario no es criticar enormemente de la manera abusiva que lo hacen estas ventas, sino simplemente ponerse a nivel. Decir, si estos señores venden a este precio, ¿por qué yo, que tengo una reducción de gastos, que estoy más cerca de mi cliente, no lo puedo hacer? Yo le diré un ejemplo. Bueno, dos ejemplos. El primer ejemplo, Argentina. En enero 2014, Kirchner dice, bueno, aquí hay muchos impuestos que salen, aquí hay muchos dólares que se pagan, las ventas por internet en estos momentos las vamos a controlar. ¿Qué hace? Permite solamente 2 ventas por internet al año, controlado completamente, pensando que de esta manera sus compañeros, sus amigos, los grandes empresarios iban a sacar provecho. ¿Qué sucedió? Pues lo que está sucediendo. Mira Argentina, el consumo ha bajado. El que no tiene medios no compra. Y los artículos que desean, o los artículos que se pueden comprar por internet o que se compraban por internet, no han sido sustituidos en el mercado. Lo que quiere decir que aquí hay una pérdida total. Y ya veis cómo está Kirchner, cómo está Argentina. Porque un país poderoso como era, con grandes recursos, hace 60 años, 70 años, un país que era el honor de toda América Latina, ahora es la vergüenza, simplemente porque no tiene el comportamiento normal que tendría que tener en cuanto al respeto por el consumidor y al respeto también por el comercio internacional. ¿Se puede decir que Argentina es un país quebrado, doctor? Argentina es un país quebrado. Y aunque digan que no, Argentina es un país quebrado, porque fíjese usted los millones de pequeños accionistas que compraron bonos del Estado a través de una central, y que esos señores pusieron sus economías con el fin de ganar un porcentaje, porque es normal, esto es el mundo de la economía, yo pongo aquí para coger esto más un poquito más. Entonces fíjese que estos señores, que a través de una gran compañía, donde el propietario se llama Singer, pero eso a través de una compañía compraron todos estos bonos, ahora resulta que estos señores no pueden utilizar su dinero porque Argentina, que en aquel momento era feliz de recuperar el dinero, ahora no quiere pagar. Pero eso es... Kirchner asume que no está quebrada. Eso, bueno, Kirchner, ¿qué va a decir? Eso es como para fíjate, ¿qué va a decir Kirchner? Poco, es que eso es su manera de tapar el problema y su manera de... Es una manera de política, a mi parecer... De manejarlo políticamente. Vale. O sea que yo creo que, y además tampoco vamos a entrar mucho a Argentina, pero es para decir que eso es hemos empezado con el problema de Internet. Otro problema de Internet es, por ejemplo, Ecuador. ¿Sabéis que en Ecuador ahora el máximo que se autoriza desde hace poco, el máximo autorizado en compras son $1.200? O sea, 5 compras al año. Pensaba Correa que de esta manera, sobre todo el textil y el calzado, que tenía problemas, de esta manera iba a resucitar un mercado que estaba dormido o que estaba en stop. Se ha equivocado. Fijaros que no se puede comprar más de 5, en este momento no se puede realizar más de 5, pero la gente, todos esperan esas 5 oportunidades para comprar productos de una cierta calidad que después no necesiten durante el año hasta haber pasado los 12 meses y poder de nuevo realizar su compra. Lo que quiere decir que también hay aquí un error, y es lamentable porque Correa, que es un hombre economista de gran valor, que tiene unos conocimientos internacionales importantes, que estudió en Estados Unidos, aquí ha hecho un gran error. Aquí ha hecho un gran error. Y a tal punto que los zapatos y el textil del Ecuador está exactamente igual, no ha habido ninguna evolución, lo único que ha hecho es evitar al consumidor que pueda comprar productos más baratos. Y el empresario ecuatoriano que pensaba que aquello sería la panacea, que estaba seguro de que aquello iba a funcionar de manera extraordinaria, se da cuenta que está en la misma situación. ¿Qué pasa aquí
O sea, en este sentido, esta nueva situación que se plantea de grabar los 200 pesos, $200, perdón, sí. ¿Cuál es de nuestro destino a ese propósito? Y si se está cometiendo un error, lógicamente. Es evidente que hay que pagar impuestos, normal, pero hay que pagar impuestos de manera equilibrada. ¿Es competencia desleal la compra por internet no, en absoluto. sin pagar impuestos? Porque eso es lo que alegan la mayoría de los comerciantes. No, en absoluto. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es, mire, es más difícil producir en Estados Unidos, producir en China o producir en Corea, centralizarlo en Estados Unidos y que venga para aquí, porque el costo es enorme. Ten en cuenta que la logística es pesada y ese costo hay que pagarlo. Es más difícil eso que producir aquí a precios interesantes. Lo que pasa es que yo me pregunto, ¿y el monopolio en un estado como este no es desleal? ¿O usted no cree que es desleal que la industria de grandes bienes y consumos están concentradas en varias familias? ¿Eso es leal? No sé. Yo creo que aquí hay un problema de competencia, y de competencia productiva, ni más ni menos. Entonces, ¿hay que pagar? Claro que sí. Pero ahora yo lo que me pregunto, cuando un producto, porque claro, en Internet se compran muchas cosas, algunas, por ejemplo, antes olvidé decir que tanto en Ecuador como en Argentina se ha puesto impuestos y taxas a todo lo que se compra en Internet, pero lamentablemente, excepto los medicamentos, porque es un país que como no produce medicamentos, estos dos países pueden comprar medicamentos exento de impuestos. Dios, esto es completamente la noche, esto es la oscuridad, eso es una desigualdad total, porque si ese país no puede producir medicamentos y da la posibilidad a alguien para comprar medicamentos porque considera que el precio es más barato en el exterior, quiere decir que acepta que una parte del mercado se compre al exterior más barato y sin embargo los otros productos que son necesarios no. Además, o sea, hablando de aquí de la República Dominicana. Escúcheme, doctor. Hay una situación, por ejemplo, un determinado medicamento que es de consumo considerable, para no decir masivo, pero un producto que no tiene acceso a una cantidad de gente por los precios que fijan, desorbitantes o no, diríamos. Tiene la oportunidad de ser adquirido a través de Internet. Eso no es una ventaja para la gente que necesita ese medicamento. Bueno, yo creo que la compra de medicamentos por Internet en la República Dominicana está muy regulada. Quiere decir que no se puede comprar, al parecer, si no hay una receta médica. Lo que quiere decir que tendremos una gran diferencia entre esos dos países que dije antes. Entonces, vamos a ver, la utilización de medicamentos es una cosa muy especial y muy delicada. Usted no puede comprar medicamentos a diestro y a siniestro sin saber si esos medicamentos corresponden verdaderamente a una efectividad en cuanto a su enfermedad. Entonces, eso está muy bien. Evitar que esos medicamentos se compren de manera desorganizada y controlarlo, eso me parece justo. Pero para venir, fijaros vosotros, cuando una persona compra por Internet productos de segunda mano, productos de ocasión, por ejemplo, yo voy a comprar unas bambas, voy a comprar unos tenis y voy a pagar 40. Voy a pagar $20 cuando ese producto aquí vale 60. ¿Por qué voy a pagar $20? Porque ya ha sido utilizado. Y ahora me dice el gobierno, no, es que usted va a pagar impuestos, pero Dios, el utilizador, vamos a ver, el producto cuando llega al último utilizador, es decir, al comprador, ya no se puede pagar más impuestos porque la cadena de recepción de impuestos acaba. Aquí estamos violando eso, porque ese señor que compró esos zapatos y que pagó impuestos, si nosotros ahora compramos otros zapatos por Internet, tenemos que pagar nuevamente impuestos. Lo que quiere decir que esto yo no sé si es muy leal. Aquí es donde se puede hacer aquí es donde se podría hacer un estudio importante. Pagar impuestos sobre productos, yo diría, nuevos, de fabricación, me parece lógico. Lo que pasa es que hay que mirar a ver qué porcentaje y en qué medida. Pero Dios, pagar impuestos sobre un producto que ya ha sido utilizado, que ha pasado por toda la cadena y que al final se ha pagado completamente los impuestos necesarios para ser utilizados, y que nosotros compremos una chaqueta de segunda mano porque no tenemos medios, o unos zapatos, y que tengamos que pagar impuestos otra vez, yo considero que como tenemos varios temas a tratar con el doctor Martínez,
y uno de ellos es el agua, que es un tema de mucho interés nacional. No queremos desaprovechar su presencia. Y vamos a ver, doctor, fíjese, aquí todos los años tenemos problemas con el problema de las aguas. Es decir, tenemos sequía, somos una isla que está tipificada como uno de los lugares donde más llueve, donde tenemos una grandes corrientes, tenemos ríos que aunque un poco maltratados, hoy todavía son ríos, fuentes importantes, etcétera. ¿A qué se debe que nuestra geografía, nuestra planificación, nuestros administradores de las aguas o del agua no tienen una respuesta cada año correcta para ese problema? Y nos vemos impelidos siempre a pedir a Dios que nos mande la lluvia como una solución en este caso. Muy simple, usted lo ha dicho antes. Planificación e inversión. No hay más. Este país es tan triste decir que este país tiene escasez de agua en momentos determinados, cuando es uno de los países donde más agua cae por metro cuadrado, es verdaderamente para sonreír, pero de manera desagradable. Fijaros, aquí llueve aproximadamente unas 15 o 20 veces más que en muchos de los demás países. Hay países como en España, digo España por dar un ejemplo, 500.000 kilómetros cuadrados, o sea, 450.000 kilómetros cuadrados, desértico en una gran parte, donde las lluvias son escasas. Sin embargo, la inversión y la planificación en cuanto a pantanos ha sido tal que en España prácticamente no falta nunca agua. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este país, donde el costo es menor en cuanto a la inversión para realizar grandes presas, este país necesita planificar y yo diría que 3 o 4 presas importantes para canalizar este agua, porque como bien dice la señora, esto es caído de Dios, sí, pero si cae del cielo y el hombre no es capaz de organizarlo, es como el que no tiene nada. Como dicen en España, el que tiene un tío en Granada, ni tiene tío ni tiene nada. Quiere decir que se necesita una inversión importante en esa infraestructura que es obligatoria, igual que las carreteras, por ejemplo. Eso es imperativo. Vamos a olvidarnos el resto. La escuela ya está solucionada. Hay que hacer un esfuerzo en profesorado, de acuerdo, pero ahora vamos a planificar. ¿Qué vamos a planificar? Algo que sea común, que sea necesario y útil para la totalidad de la isla, que no tengamos que padecer de esta escasez de agua, porque si usted se fija, cada barrio en esta ciudad siempre pide lo mismo: electricidad y agua, agua, electricidad, agua, no pide nada más. Y después, evidentemente, la inseguridad. Pero, Dios, si los dirigentes escuchan esas peticiones de la parte de la gran masa social de esta isla, hay que hacer un esfuerzo, hay que escucharlos. No se puede tener en la actualidad a casas sin agua. No podemos tener en la actualidad casas con 4 o 5 horas de electricidad al día. Usted lo que plantea es que el agua es susceptible de ser administrada, retenida de alguna manera técnica, que el agua la podamos preservar durante el año. Durante el año, porque el agua, ¿qué pasa en estos momentos? Pues que se pierde la mayoría porque no está canalizada. Pero no solamente canalizada para consumo, sino también para la agricultura. Porque fijaros lo que ha pasado hace unos días en el Cibao. Fijaros, se rompe una canalización para coger agua para la agricultura. ¿Por qué? Porque hay escasez. Entonces, es muy simple. Yo creo que prioridad, a mi parecer, prioridad en estos momentos, yo diría que es inversión en cuanto al sistema hidráulico. En nuestro próximo segmento, después de la pausa, vamos a conversar un poco sobre transporte y carretera. Así que no se vayan de ahí, porque nosotros volveremos conversando con el doctor Martínez, doctor Juan Martínez Luque, un experto que, como ustedes han visto, tiene para devolver detalles y soluciones. Pausamos.
Concepto de excelencia total. La CISALRIL protege tus intereses en los seguros familiar de salud y de riesgos laborales, exigiendo transparencia en el gasto en salud. Además, realizan estudios de cobertura para mejorar la prestación de servicio. Controlan los traspasos a las ARS, apoyando los derechos a la libre elección. Administra subsidios por maternidad y lactancia con eficacia. la Seguridad Social garantiza tus derechos y nosotros cuidamos tus intereses. CISALRIL es para ti, comprometidos con el bienestar de los dominicanos. Bien, señores, estamos conversando con el doctor PhD Juan Martínez Luque. Con él hemos detallado algunos de los casos que tenemos en agenda. Naturalmente son muchos. De los grandes casos. Y justamente venimos con el tema, ya él ha hablado de la planificación, hemos hablado del agua y ustedes han visto de que sí hay una deficiencia administrativa en el manejo de las aguas. Por otro lado, aquí es muy difícil de hablar de los problemas porque son tantos que ahora tenemos que pasar al asunto del transporte, combustible y naturalmente la planificación siempre está en todas las cosas. Doctor, económicamente, o sea, ustedes los economistas, por un lado, entienden que la planificación es inherente en todas las acciones administrativas del Estado y de las familias incluso, ¿no? La planificación es, en economía, orden prioritario. Si usted coge los dos polos económicos importantes que existen y que son ejemplos para el resto del mundo, para el conjunto del mundo, tenemos de un lado el plan marxista y del otro lado tenemos la teoría de Keynes. Ambos prevén planificación. Lo que pasa es que en Rusia, por ejemplo, o en China, la planificación es quinquenal. Esa planificación quinquenal lo hacen a nivel de gran congreso, pero de ahí, también en Cuba, evidentemente, de ahí se van a determinar cuáles son las líneas donde ningún dirigente debe salir para al final llegar con tolerancia cero, más o menos, a establecer el plan y sobre todo a respetar el plan. Si no fuese así, Cuba tendría un gran problema, China tendría otro gran problema y Rusia evidentemente igual. ¿Por qué? Porque fijaros, la planificación en Rusia, por ejemplo, con los kolkhozs y los ho-hos, ¿qué es eso? Son cooperativas. Si esas cooperativas rusas quinquenales no estuvieran planificadas, la producción no se sabría cuál es, porque allí el trabajador es tan, yo diría, es tan distraído que incluso no iba casi a producir. Se necesita que cada cooperativa tenga tantos quintales de tal producto, tantos litros o toneladas de litros, o sea, tantos litros de leche o tanta fabricación de raíces. Porque la planificación es, en economía, la base sólida de interpretar de manera justa y equilibrada el balance o el equilibrio entre el presupuesto y la realidad, sin grandes diferencias. Lo que quiere decir que en los países bajo la teoría marxista, la tabla de salvación ha sido la planificación. Ha sido. Pero también, si vamos ahora a mirar el neocapitalismo o la teoría de Keynes, también habla, ¿sabéis que en Keynes el primer objetivo, la primera palanca en cuanto a la productividad, a la industria, al PIB, en cuanto a al progreso, es la inversión? Cuando hay inversión, se fabrica. Es la diferencia establecida, porque hay un gran parecido en los dos temas en cuanto a la planificación. Vamos a ver, en un tema la planificación se hace a nivel, bueno, en un tema, en el tema marxista dice lo más importante es, vamos a ver, el salario, es decir, los trabajadores, y en el otro dice no, lo más importante es la inversión. Es igual, de todas maneras, yo creo que la teoría marxista en estos momentos se han dado cuenta que no era más eficaz por una sola razón, porque tanto en Rusia como en China
el cambio ha sido tan importante que son los fabricantes de millonarios, porque cada año donde más millonarios hay es en China y en Rusia. O sea, que han pasado de un marxista controlado a un neoclasista un poquitín organizado. ¿Dónde entra Estados Unidos ahí, doctor? ¿Perdón? ¿Dónde entra Estados Unidos en el sistema económico? Estados Unidos porque es considerado la capital del mundo. Es considerado como un país, pero bueno, Estados Unidos no necesita nada. La planificación es un país tan organizado desde hace tantos años que la planificación viene sola. Digo, en el eje de importancia de la economía mundial, ¿Estados Unidos en qué nivel lo ponemos? Vamos a ver, yo pondría, en estos momentos Estados Unidos tiene el mismo nivel que China. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene una tecnología superior, pero China tiene más mano de obra. Pero cuidado, ¿por qué digo cuidado? Cuidado porque viene India. De aquí 10 años, sí, el país más poblado del mundo será India. Y ojo, porque están empezando a construir. Y hablando de carreteras, India está haciendo un esfuerzo monumental en cuanto a el eje central de carreteras. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que ferrocarriles, pero ferrocarriles ya desde que estaban los ingleses, eso ya existe. Pero en cuanto a carreteras, porque se dieron cuenta que eran nefastas. Gracias a eso, la centralización de productos, el envío de productos a 500, a 800 kilómetros está en estos momentos desarrollándose de manera extraordinaria. Es decir, cuando hacen un plan de carreteras centralizado con grandes autopistas, bueno, vamos a llamar esto autopistas, se beneficia aproximadamente todo aquello o todas aquellas ciudades que están entre 50 y 100 kilómetros del eje central. Y toda esa gente, donde antes, sobre todo en India, desaparecía, iban a Calcuta, a Madras, a Nueva Delhi, o sea, a grandes urbes, pues ahora la gente se está quedando. ¿Por qué? Porque viven mejor en el pueblecito produciendo, porque ya llega el dinero. Eso es importantísimo. El medio de transporte en un país como este, donde la producción está lejos de la capital y donde la producción es específica, es obligatorio un desarrollo importantísimo en cuanto a vías de transporte. Yo lo que no comprendo es cómo todavía no tenemos tren, sabiendo que el tren es lo más barato y lo más eficaz. Ahí tendríamos que hacer un gran esfuerzo. Y yo estoy seguro que si se propone vía férrea en este país, habrían inversores extranjeros que vendrían rápidamente, porque estoy seguro que sería una línea rentable y una línea que podría aportar mucho. Esa es una doctor, de las principales propuestas. Precisamente, un país pequeño como el nuestro, algunos especialistas han sostenido de que el ferrocarril es inapropiado debido a que no tenemos grandes distancias. Esos son unos teóricos que plantean eso. Otros plantean y ponen de ejemplo a Taiwán, que es la mitad de nosotros y tiene ferrocarril por doquier y puerto, y ha sido el secreto para su desarrollo. Pero sobre eso yo quiero que hagamos una pequeñita pausa y cuando retornemos tendremos, no tenemos pausa. Es decir, que vamos a dejarles a usted ya prácticamente concluir el programa sobre una versión rápida, sintetizada sobre el transporte y las concesiones en términos generales, porque hay una negativa, una renuencia de poner el desarrollo del país en brazos de las concesiones. Mire, usted veo que es usted una persona por lo menos informada en cuanto a este aspecto de transporte ferroviario. Taiwán, en Taipei, en la capital, que hay aproximadamente unos 10 millones de habitantes, el 14% viene del exterior, porque el tren une tan rápidamente las ciudades, los dormitorios o las ciudades que están alrededor, que la gente se desplaza en tren con una comodidad increíble. Esto que dice usted de que en este país la isla es pequeña, no, porque entonces, mire, fíjese Suiza es un país planificado, es pequeñito y sin embargo tiene una red ferroviaria extraordinaria. Y además, con la lluvia, con la nieve, con el problema de la montaña, Suiza, el país más montañoso de Europa, con los túneles, sin embargo es lo más eficaz que existe hoy en día en Suiza. Porque aquí no. Mire, si aquí fuéramos capaces de hacer una línea que pudiera ser una primera línea, Santiago de los 30 Caballeros, Santo Domingo y
San Pedro de Macorís, si hiciéramos un eje así, en un principio, yo le puedo asegurar que eso sería un éxito total. Primero, la facilidad para ir a la capital sería mayor, la facilidad para transportar el producto también, y sobre todo, esta ciudad que yo creo que se está poco a poco colapsando sobre el plan del crecimiento, de la expansión, yo creo que esto habría que hacer algo para darle un poquito más de volumen y para que esta ciudad no fuera simplemente Santiago, sino que el contorno fuera también Santiago. La inversión sería rentable porque fíjese usted, la cantidad de gente que vendría de Santiago aquí o de aquí a Santiago en tren sería increíble. Yo le puedo asegurar que sabe que esta isla es una de las islas, es una isla muy poblada, habitantes por kilómetro cuadrado, muy poblada. Tiene, bueno, me parece que son 178, 180 habitantes por kilómetro cuadrado, creo, más o menos. Es una isla muy poblada, en todas las islas muy pobladas, lo que interesa es un medio de transporte económico, que al mismo tiempo sea ecológico, que no produzca gases como aquí en esta ciudad, como pasa en Santo Domingo hoy, que no puede usted respirar por la mañana, y que al mismo tiempo sea línea donde hay gran concentración de masa. Entonces, si cogemos esto de aquí, pasando por La Vega, fíjese usted, doctor, este tren estaría lleno cada día y sería muy rentable. Doctor, aquí en este programa tenemos algunos dictadores. O sea, cuando ven que una persona está explicando cosas tan interesantes, inmediatamente cogen y nos quitan el tiempo. Vamos a decir, nos roban el tiempo. Aquí se roba de todo en este país, hasta el tiempo se lo roban. Entonces, para no entrar en pleito, porque estamos desigual con los administrativos de este programa, nosotros vamos a querer, porque se nos quedan temas, se nos queda el tema del crecimiento económico, la distribución de la riqueza, préstamos y concesiones, turismo, etcétera. Inflación, y la pirámide, inflación, que es etcétera. Importantísimo en este país. Exacto. Entonces, yo le sugiero aquí en el aire, tanto a usted como a mi compañera Yani, de ver si planificamos que usted vuelva aquí a este programa para que completemos este ciclo que de verdad nos ha dejado una cátedra de enseñanza en todos estos asuntos. Así que vamos a ver si planificamos que usted vuelva lo más rápido posible para que así podamos dejarle a nuestro público estas explicaciones tan llanas, tan explícitas como usted la expone. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. Mire, hay muchas maneras de hablar de economía. Está la manera científica, utilizando los términos que todos los economistas conocemos. Pero yo creo que aquí, cuando yo miro la cámara, yo me estoy expresando y me están escuchando familias que no conocen esa técnica extraordinaria, pero que lo único que quieren es una explicación clara, una explicación fácil, una explicación capaz de poder aportar. Y yo, humildemente y modestamente, olvido mi diccionario de palabras extraordinarias, me pongo al nivel del pueblo republicano, del pueblo dominicano. Somos republicanos, sí, de pero cierta forma. De hecho, es más dominicano. Y creo que la mejor manera de transmitir una idea es cuando uno se dirige a la masa de manera lógica y sobre todo de manera pausada. Cuando hablo de dominicano, a pesar de mi color, yo también soy un poco dominicano y quiero ser más dominicano, porque da la coincidencia de que mi esposa es dominicana, mis hijos también, y yo quiero que este país sea un país extraordinario, porque verdaderamente lo es. Lo que pasa es que hay que controlar un poquito más, hay que intentar por todos medios dar una repartición más justa, y si se hacen las cosas de manera equilibrada, esto es un gran país. Estamos muy cerca de México, estamos muy cerca de Estados Unidos, estamos muy cerca de Cuba, que cuando Cuba se despierte necesitará muchísimas cosas. Y fíjese, ¿saben lo que dicen los mexicanos? Tan cerca de Dios y tan lejos de los Estados Unidos. Bien. Con eso terminamos. Ya. Señores, gracias a ustedes por estar con nosotros. Otra cátedra como esta se la prometemos pronto. Hasta entonces, nos vemos mañana en otro programa Sentido Común.